Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Quiero hablarles en esta mañana sobre el tribunal de Cristo. En dos partes del Nuevo Testamento encontramos acerca de este tema. Uno es en este texto que vamos a leer y el otro, para que tengan conocimiento, es Romanos 14 y el verso 10. Mucha gente enseña acerca de este tema desde un punto de vista doctrinal. Otros enseñan este tema cuando se habla acerca de las profecías bíblicas, entonces lo incluyen ahí. Porque este evento, el tribunal de Cristo, tendrá lugar inmediatamente cuando Cristo se lleve a su iglesia. Entonces comenzará en el cielo lo que se llama el tribunal de Cristo. Es decir, que si el Señor viniera hoy, en este mismo día comenzaría este evento, el tribunal de Cristo. Y también el tribunal de Cristo es un tema que tiene muchas lecciones para nuestra vida cristiana. Algunos lo enseñan como doctrina, otros como profecía. Yo voy a tomar el lado de sacar enseñanzas para nuestra vida cristiana. Las tres cosas que estoy diciendo son correctas. Yo solamente voy a tomar de este lado de la vida cristiana. Observe cómo dice el texto. Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En primer lugar, debo decir que esa palabra tribunal de Cristo, le trae muchos problemas a algunos cristianos, porque imaginan un tribunal con un juez, un tribunal con un juicio, un tribunal con un culpable y un tribunal con una sentencia o con una condenación. Pero este tribunal es diferente a todos los que nosotros conocemos. Este no es un tribunal de castigos, este es un tribunal de recompensas. Y esa idea necesito que pueda grabarla en su memoria para poder comprender todo lo que viene después. El tribunal de Cristo no es un tribunal de castigo, es un tribunal de recompensa, es un tribunal de premiación. Dice Pablo que Dios recompensará a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Es decir, que allí será recompensado todo lo que nosotros hacemos en esta vida a partir de que fuimos salvos por Cristo. A partir de nuestra salvación en Cristo, entonces ahí se empieza Dios a evaluar nuestro andar, nuestro obrar, y eso es lo que va a ser premiado en este lugar. Cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, él estaba usando una palabra muy conocida para ellos. La palabra tribunal en el idioma griego es la palabra bimá. Los Corintios era una ciudad importante de Grecia, lo es hoy todavía, pero era el mayor puerto, era un lugar de muchos negocios y era el lugar donde se creó o se inventó lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos o las Olimpiadas. Ahí en esa ciudad se inventó, lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos.
Y la gente en Corinto estaba acostumbrada a ver a los atletas competir. Y luego cuando entraban en ese gran estadio y alcanzaban la victoria, venía el tiempo de la premiación. Y entonces los triunfadores eran llevados a un lugar más alto del estadio. Eso era una plataforma generalmente hecha de piedra o de madera. Y en ese lugar alto en el estadio, donde todos los asistentes podían ver al ganador y cómo era premiado, ese lugar se llamaba Bimá, tribunal. Entonces, cuando Pablo le escribe a esta iglesia, le está explicando cómo será aquel día en el cielo. El lugar de premiación será semejante a esto que ustedes ya están acostumbrados a ver. El tribunal de Cristo es el lugar donde estarán gozosos los vencedores en la vida cristiana. Pero no podemos perder de vista que el texto dice que habrá una premiación de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que indica que hay gente que va a estar allí en ese lugar que no ha hecho todo bien en su vida, pero están en ese lugar. Otros cristianos, cuando ven la palabra tribunal, se atormentan y dicen: ¿entraré yo al cielo o no entraré al cielo? Pues en este tribunal no se está juzgando si usted va a entrar al cielo o no, porque usted ya está en el cielo acá. Porque esto sucederá en el cielo. Por lo tanto, no tiene que haber dudas sobre si esto se trata de que si usted va a ir al cielo o no. Usted ya está en el cielo si está en el tribunal. Y de paso le digo, no hay escape, nadie se puede escapar del cielo. Ahí estaremos, pues, por toda la eternidad con el Señor. En ese tribunal no se discute acerca de nuestra salvación. En ese tribunal lo que se expone es el resultado de nuestras obras para el Señor. Y será pues allí un desfile de millones y millones de cristianos, es decir, todos los que han sido salvos en estos 2000 años de historia cristiana, desde que Cristo murió en la cruz hasta nuestros días. Los que fueron salvos allí estarán para recibir recompensas. Este es un lugar de recompensas. Y ahora quiero llamarle la atención a otra palabra. Observe el versículo 10 otra vez, por favor. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esta carta fue dirigida a la iglesia, fue dirigida a gente salva. Y Pablo está diciendo: es necesario, todos los hermanos vamos a comparecer. Y esta es la palabra que quiero ahora meditar: comparecer. Esa palabra comparecer significa que estaremos allí al descubierto. Estaremos delante del Señor al desnudo. Es decir, que todos nosotros seremos vistos tal cual somos. Es decir, que nosotros a veces podemos vender o transmitir una imagen equivocada. La gente puede acostumbrarse a vernos en la casa del Señor un domingo. Y aquí todos somos muy correctos. Aquí todos somos muy buenitos. Y aquí todos tenemos hasta imagen de santitos. Pero de lunes a sábado, ¿cómo somos? Y a veces podemos tener una vida desastrosa de lunes a sábado. Y el domingo brindamos una imagen perfecta en la casa de Dios. Eso no sucederá ahí, porque todos seremos vistos tal cual somos. Nadie podrá esconder nada. Todo estará expuesto, todo estará al alcance de la vista de todos. Y el Señor estará enfrente nuestro.
en ese desfile de almas delante del Señor para recibir recompensa. A nadie se le pagará de más y a nadie se le pagará de menos, porque el Señor es un juez justo y Él nos dará la recompensa que merecieron nuestra vida de servicio, nuestra dedicación a Él. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese será un evento con grandes sorpresas y le diré por qué. Porque había gente que parecía tan grandiosa y tan famosa en la obra de Dios. Y allí notaremos que durante su vida fueron pura espuma nada más. Fueron puro humo, su ministerio no tenía fuego, aparentaban ser grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, pero aquel día en donde todo quede al descubierto, entonces notaremos que no eran tan grandes aquí en la tierra. Muchos héroes de la fe de nuestra generación les vamos a ver en aquel día como héroes de barro, de gente que en realidad tenía poco valor, pero nos impresionaron aquí en el mundo. Todos compareceremos, todos estaremos al descubierto, nadie podrá ocultar nada de lo que ha sido en esta vida. Y entonces Pablo, a modo de exhortación y de motivación a tomar la vida cristiana en serio, él nos recuerda esa expresión: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. De modo que esto es una enseñanza para mí, pero también de algún modo me crea una presión a vivir la vida cristiana correctamente, porque voy a estar en ese lugar. Y necesito vivir la vida cristiana correctamente, porque aquel día delante de mi Salvador no quiero estar avergonzado. Y ahí quedará en evidencia cuántos dones nos ha dado Dios y nunca lo hemos utilizado, o muy poco lo hemos utilizado. Dones que Dios nos ha dado que podrían haber sido una enorme bendición a la iglesia. Dones que Dios nos ha dado que podrían haber sido de ánimo, de edificación, de guía a la congregación, pero nunca los pusimos en uso. Y eso nos avergonzará delante del Señor. Talentos que Dios nos ha dado y hemos sido mezquinos, no lo hemos puesto al servicio de la gente, lo hemos guardado y lo hemos escondido y hemos preferido vivir una vida cristiana apagada en vez de brindarnos enteramente por el prójimo. Y entonces Pablo, para aquellos que tienen esa clase de actitud en el camino de la fe, dice: recuerden, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos estaremos en ese día y serán descubiertas nuestras mezquindades, serán descubiertas nuestras actividades de cómo le hemos quitado el hombro a la obra del Señor, cómo nos hemos brindado de una manera escasa en la obra del Señor, cuando tendríamos que haber dado todo por nuestro Salvador. Elegimos el confort, elegimos la comodidad, pero hay una verdad que no va a cambiar: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Uno por uno, los que hemos sido salvos por el Señor, desfilaremos por este lugar. Y la Biblia nos exhorta a que vivamos esa vida cristiana correctamente. Uno de los pasajes de la Biblia que a mí me impacta mucho y que necesito tomar contacto con él muy seguido es 1 Corintios capítulo 9. Si puede acompañarme ahí, la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Este tramo de la Biblia siempre es una exhortación y es una motivación para mi vida. Este tramo de la Biblia me recuerda de cuál debe ser mi actitud correcta delante de mi Salvador. 1 Corintios capítulo 9.
Dice la palabra de Dios, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora aquí estamos parados en la primera carta a los Corintios. Quiere decir que lo que Pablo le enseñó en la segunda carta sobre el tribunal de Cristo, en otros términos ya se los había enseñado a la misma iglesia aquí. Y él les está contando y hablando en un lenguaje que ellos entienden. Le está hablando del atletismo. Y él dice que la vida cristiana es como el atletismo. Dice él aquí en este versículo 24 que todos los que corren en el estadio, corren para ganar, para subir al bimá, para subir al tribunal, para que todo el pueblo lo vea, que son vencedores, que son victoriosos. Y ahí en ese tribunal ellos iban a ser premiados por un ciudadano ilustre, por un ciudadano reconocido. El atleta iba a ser premiado por el gobernador y allí se iba a colocar en su cuello una corona de laureles. A veces se acostumbraba a una corona de perejil. Se les colgaba ahí en su hombro. Esa corona es lo que también en otros textos de la Biblia se llama diadema. Esa es la recompensa humana. Y era tan importante el atletismo en esta ciudad de Corinto que cuando alguien alcanzaba la victoria iba al bimá, al lugar más alto del estadio, a recibir su recompensa, su premio. Pero después había algo que despertaba el orgullo familiar. Porque esa persona que obtenía el premio, si fuera nuestro hermano Ramiro, el atleta vencedor, entonces se levantaba un monumento de piedra, un monolito como era conocido. Y ahí decía, Ramiro Condori, 23 de julio del 2023, vencedor de los 2000 metros llanos. Hijo de don, hijo de doña, hermano de hermana, y ahí aparecía el grupo familiar. Qué orgullo para la familia. Y ahí quedaba el monumento. Pero Pablo está escribiéndole a los corintios y a nosotros, diciéndonos en aquel día, en el verdadero tribunal, en el verdadero bimá, en aquel lugar de premiación, no estará un ciudadano famoso, ilustre, será el mismo Señor Jesucristo el que dará la recompensa. Será el mismo Señor Jesús, será nuestro Salvador, el dador de las recompensas en ese día. Y no serán laureles ni perejiles que se marchitan y se resecan. Será el lugar de coronas y será el lugar de galardones que el Señor nos dará por lo que hayamos hecho para Él mientras estábamos en el cuerpo. Pues esta es la enseñanza. Y Pablo le dice, ustedes, hermanos en la fe, deben tener la conducta de un atleta. Y cuando entran en la vida cristiana, no es para hacerlo con pereza, no es, hermano, para hacerlo con poca dedicación. Dice él en este verso 24, tienen que correr de tal manera que obtengáis el premio. Esa es la actitud. Ese debe ser el comportamiento de un hijo de Dios en la vida cristiana, de vivirla intensamente, de vivirla plenamente. Debe ser la actitud de que no me voy a quedar abajo, voy a subir al podio, voy a ser un vencedor con Cristo Jesús. Dice Pablo, corred de tal manera que obtengáis el premio. Porque si pasamos por esta vida y llegamos al tribunal y no tenemos recompensa, ha sido una vida mal vivida,
ha sido la vida de un perdedor. Pero todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que hagamos cosas que sean frutos que duren por toda la eternidad. Hace ya como 40 años estaba hablando de este tema en una congregación de hermanos eslavos, hablaban otro idioma, y alguien se acercó en esa congregación y me dijo, pero ustedes, los predicadores, yo tenía 23 añitos por aquel tiempo, dice, corren con ventaja en esta carrera, porque ustedes se van a llevar las más grandes recompensas. Y yo la respuesta que le di a esas personas, no. Porque la gente que limpia la iglesia, que barre la iglesia, obtendrá la misma clase de recompensa que el predicador. El que hace el trabajo de dar la bienvenida, el que ordena las sillas, los bancos en la iglesia, el que pone el cancionero, el himnario en los bancos, ese recibirá la misma clase de recompensa que el predicador. El que dirige la alabanza, el que enseña a los niños en la escuela dominical, recibirá la misma recompensa que el predicador. Aquí en nuestra congregación comemos bastante seguido los domingos, ¿no? Y usted muchas veces come y ni se entera quién cocinó. No sabe quién peló la papa, quién lloró con la cebolla. No sabe, usted comió. Pero Dios vio quién estuvo haciendo ese esfuerzo. Pero Dios sí tomó nota de quién estaba trabajando y llorando junto a la cebolla. Dios sabe quién se fue con olor a ajo en las manos. Usted y yo no sabemos, pero Dios toma nota de cada cosa. Es más, el Señor Jesús dijo que aquel que da un vaso de agua fría no perderá su recompensa. Un vaso. Un poco de agua que usted le comparta a otra persona, Dios está tomando nota. Ese es fruto. Eso es digno de premiación en aquel día, en el tribunal de Cristo. Pues así ve las cosas Dios, mis hermanos. Porque si el predicador es bueno y da tremendos sermones, pero no hay quien limpie y esto es un basural y los bancos están desordenados y todo, ¿de qué sirve que alguien predique bien? Si tenemos las mejores voces en el coro y tenemos una música celestial aquí y todo es un descontrol y va al baño y encuentra papeles tirados aquí, todo inundado y todo. Hermano, cada uno en su lugar. Unos dan la bienvenida, otros cantan, otros ordenan los bancos, otros limpian el piso, otros cocinan, otros predican. Lo cierto es que ninguno perderá su recompensa. Y en aquel día se verá. ¿Y cuántas veces la persona que nos impresionaba en los cultos, orando, y quizás una hermana mayor, nosotros no tenemos ninguna anciana en la congregación, pero en muchas hay ancianitas que se sientan en un rincón, a veces en el fondo, que pasan desapercibidas y que nadie se acerca ni siquiera a saludarles. Quizás las iglesias se mantienen de pie por las oraciones de esa clase de personas, de esos mayores que asisten a los cultos y que la gente ni los saluda y dice, ¿de quién será familiar ese? Aquellas cosas que son ocultas para nosotros están en el conocimiento de Dios y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y todos recibirán la recompensa. Y dice, corred la carrera de tal manera que obtengáis el premio. Y ese es el desafío para ustedes y para mí en esta mañana. Porque nosotros notamos, ¿no? Y lo venimos diciendo, hay muchos que se han quedado en el camino en la carrera. Personas que no vemos los domingos. ¿Qué les pasó? Se acalambró, se lesionaron la rodilla, no estaban bien entrenados. Hubo algo aquí en la vida, en el mundo, hubo algo que el diablo les sorprendió y ahora están ahí caídos en el lugar en donde deberían estar, corriendo. ¿Sabe que cuando alguien corre, tiene que saber correr? Tiene que saber coordinar bien sus piernas, su cuerpo y los codos. En una carrera usted no puede correr así como volando como un pajarito.
Tiene que coordinar bien los movimientos para proyectarse bien hacia adelante. Hay veces, y ustedes lo saben, miro ahí el fútbol de la gente que juega y yo veo que mucha gente no sabe usar su cuerpo, no saben correr correctamente. Hay formas de movilizar bien, los brazos y los codos tienen que ir en cierta posición, el pecho hacia adelante, porque vamos a alcanzar la victoria, no vamos a llegar así arrastrándonos. Y en esta enseñanza Pablo le está hablando a los corintios cosas que ellos sabían bien. Y algunas de esas cosas nosotros necesitamos aprender. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribió a los filipenses y él dijo, no crean que ya lo he logrado todo. Dice, yo prosigo a la meta, sigo adelante, no estoy conforme con mis viejos logros, no me duermo en los antiguos laureles. Cada día quiero algo nuevo, una conquista nueva, una victoria nueva, decía Pablo. No lo he logrado todo, yo prosigo a la meta. Es en el pasaje donde él le dice a los filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y en nuestra vida, hermano, en nuestro pasado lejano y en nuestro pasado inmediato, hay cosas buenas y malas. Hay hechos, hay sucesos dolorosos, quizás alguno que nos traumatizó, que nos dejó descolocado en la vida. Hay algunos de nosotros que quizás podemos tener en el pasado lejano o cercano muchas victorias resonantes. Como sea nuestro pasado, dice Pablo, me tengo que olvidar lo que queda atrás y seguir a lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De modo que la vida cristiana es un desafío nuevo cada día. No puedo decir, antes predicaba, antes cantaba, antes servía, antes era fiel, hoy debe serlo también. Es el desafío para todos nosotros. Dice Pablo, corred de tal manera que obtengáis el premio. Ahora mire cómo escribe. Voy a dejar todo esto de lado aquí, porque les quiero llevar un momento a Hebreos, el capítulo 12. Es un tema muy extenso pero yo lo voy a hacer muy breve. En Hebreos, el capítulo 12, el escritor allí vuelve a hablarnos una vez más de la vida cristiana como una carrera. Y mire las palabras que utiliza el escritor de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. ¿Qué cosa dice? La carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchos de los predicadores, quizás la gran mayoría, coinciden que esta carta fue escrita por Pablo. La carta no explica quién es el autor. Y algunos, por la forma en que fue redactada y todo, dicen, esto es de Pablo. Pero más allá que sea Pablo quien escribió esta carta o no, lo cierto es que el autor está presentando, igual que Pablo, a la vida cristiana como una carrera. Y entonces él nos ubica en el escenario, otra vez el estadio. ¿Y dónde vemos ahí el estadio? Porque el término no aparece. Aparece en la expresión que dice, tendiendo alrededor una gran nube de testigos. Una nube de testigos, una multitud observándonos en cómo nos estamos comportando en la carrera. Si estamos después de un recorrido largo, todavía están fuertes nuestros músculos, nuestras piernas.
Después de un recorrido largo en nuestra vida cristiana, hay oxígeno en nuestros pulmones. Después de un recorrido largo en nuestra vida cristiana, ¿estamos deshidratados o estamos bien todavía? Dice, cualquiera que fuera la adversidad, la lucha para un creyente, no podemos olvidar que en esta carrera tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. La pregunta que surge es, ¿quiénes eran estos testigos? Y ellos son, sin duda alguna, todos los hombres y mujeres que figuran en el capítulo 11, a los que nosotros les llamamos héroes de la fe. Son personas que se destacaron en este mundo por su vida de fe. Y en esa lista aparecen hombres y mujeres. Hombres como Noé, como Abraham, como Enoc, por citar algunos. Mujeres como Sara, como Rahab, por citar algunas. Aparecen ahí. Y el escritor nos está contando algo increíble. Aquí en este día 23 de julio, que estamos viviendo nosotros aquí, algunos se van a enterar en esta mañana, que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos que nos está mirando cómo estamos viviendo la vida cristiana. Y si un día usted se pone a meditar en el silencio, hasta quizás escuche ese rumor tribunero que le alienta y que le dice, nosotros pudimos, ustedes pueden también. Nosotros tuvimos adversidades, grandes luchas y mantuvimos la fe hasta el final. Tuvimos una conducta victoriosa, ustedes pueden también. Esa nube de testigos con su testimonio histórico nos alientan y nos convocan a que alcancemos la victoria en Cristo Jesús. No se rinda, hay problemas en la economía, hay problemas a veces en la salud, hay problemas en nuestra vida familiar, hay problemas en nuestra vida laboral, hay problemas en nuestra vida social, tenemos toda clase de dificultades, hay conflictos internos en nuestra vida espiritual y estas voces se levantan y dicen, no se rindan, sigan adelante, mantengan la fe, continúen en esa carrera hasta obtener la victoria, dice Pablo, de tal manera que obtengáis el premio. No se desanime, no se desinfle. Ay, me gusta una expresión mexicana que dice, échele ganas. Échele ganas a la vida cristiana. No se adormezca en la fe, no pierda el entusiasmo. Cuando uno corre en la pista, ahí está trazada, y esto se llama el andarivel. Y el atleta está en una posición, andarivel 1, 2, 3, la cantidad que haya. Y usted tiene que conservar su andarivel. No se vaya para el otro lado. No se venga para este lado. Conserve una línea recta, una conducta cristiana en este mundo. No se desvíe por nada. Manténgase firme en la fe. Va a haber obstáculos. De hecho, hay muchas carreras con obstáculos. Y hay que coordinar bien el otro. Así es la vida cristiana. Está llena de obstáculos, problemas impensados aparecen en nuestra vida. Y usted tiene que enfocarse hacia adelante, la meta está adelante. No mire lo que hacen los otros hermanos. Si los otros andan de bailanta, de bebida, de vida pecaminosa, no mire a ellos. Usted tiene que ir adelante, dice el escritor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no vivo la vida cristiana por lo que hacen los otros. Yo vivo la vida cristiana motivado por la persona de Cristo. Mi mirada está en Él. Mi mirada no está en otro. Recuerdo que la Escritura dice, Dios es santo porque yo soy santo. No soy santo porque los hermanos son santos. No soy santo porque el predicador es santo. Yo debo ser santo porque Dios es santo. Así debemos estar en la vida cristiana. Corred de tal manera que obtengáis el premio. Hay momentos de debilidad en nuestra vida. Hay momentos de fracasos. Hay momentos de duda. ¿Y cómo nos atormentan las dudas en esta vida? Nos hacen sentir inseguros. Hay momentos en nuestro andar cristiano que perdemos la confianza. Y hasta a veces el diablo trabaja
y nos suceden cosas y el diablo siembra la duda si somos salvos o no somos salvos. Pero sí somos salvos. Si Cristo entró en nuestra vida, somos salvos. Y si Cristo está en nuestra vida, no se olvide que un día cercano todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos. Algo entre paréntesis. Hace algún tiempo, no mucho tiempo, el año que pasó, oí un predicador bautista de mucha presencia en las redes y en conferencias. Y a mí me sorprendió cuando él habló de este tema. Y lo confundió con el gran trono blanco que abre el libro de Apocalipsis. Y como digo entre paréntesis, les digo esto, en el gran trono blanco ninguno de nosotros estará, porque ese es un lugar solo para incrédulos. Y el gran trono blanco no es un lugar de premiación, es un lugar donde el incrédulo, donde el mar entregará a sus muertos, y todo lo que dice ahí Apocalipsis estarán delante del que está sentado en el trono, y allí se les explicará y se les mostrará cada uno de sus pecados, que los hace merecedores del lago que arde con fuego y azufre. Ese es para incrédulos, no hay ningún cristiano ahí. Es un lugar de castigo. Este tribunal que estamos hablando es de premiaciones, de recompensa, es para los hijos de Dios. Son dos eventos totalmente diferentes. Cierro el paréntesis y quiero que ponga una vez más la atención aquí. Dice el escritor en el versículo 1, después que habla de esa grande nube de testigos, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, no podemos servir libremente a nuestro Salvador cargando cargas innecesarias, inútiles. Dice: despojémonos de todo peso, líbrese de los compromisos mundanos. Toma compromisos que son innecesarios, toma compromisos que son de ningún valor y se enredan esos compromisos y se enredan la vida social y abandona el camino de Dios y abandona la obra de Dios, o si participa lo hace con muy poca energía. Como se habló en esta mañana o se mencionó, puede hacerlo algo como para cumplir, como para figurar. Y dice aquí el texto: despojémonos de todo peso. Sirvamos con libertad a Cristo. Los que estuvieron escuchando la prédica sobre Onésimo ayer, un esclavo que cuando tuvo la oportunidad de creer en Cristo se liberó de las cadenas que lo ataban al pecado, rompió esas cadenas, tuvo la convicción de ser un pecador y aprovechó la oportunidad y tuvo a Cristo como el Salvador y ahora era un hombre libre. Y Pablo escribió de él, recuerdan en la carta: ahora a ti y a mí nos es útil, se volvió útil. ¿Por qué? Porque era libre. Pero cuando yo estoy atado a 1000 compromisos del mundo, 1000 actividades del mundo, no soy libre, soy esclavo de las actividades que me impone la sociedad. Y cuando miro con atención a nuestra sociedad, voy a descubrir que detrás de todo eso que me distrae, que me elimina casi de mi actividad cristiana, es porque detrás de la sociedad está digitada, manipulada por el príncipe de este mundo, que es el diablo. Y yo entro allí, hermanos, en la historia personal, conocí algunas personas que lamentablemente muy jóvenes murieron, algunos de ellos ahogados. Y el asunto que todos ellos eran grandes nadadores y se confiaron y en diferentes ríos y geografías fueron absorbidos por remolinos que les llevaron al fondo hasta que perdieron sus vidas. Pero nadaban como los peces, eran hábiles en el agua, pero un día se confiaron y cuando quedaron atrapados en esos remolinos no pudieron volver a la vida. Y a veces el mundo con las actividades que nos impone y nosotros cedemos a esas actividades, nos metemos en ese remolino
Y por más que hayamos tenido un antecedente, un historial de buenos cristianos, ese remolino nos absorbe y termina con nuestra vida de servicio al Salvador. No tengo que confiarme en mí mismo. No tengo que confiar en mis habilidades. Dice la Biblia, haga algo necesario, despójese de todo peso. Dice, y del pecado que le asedia. Esa palabra asedia, Pablo la usa en Efesios capítulo 6, cuando habla de las acechanzas del diablo. La palabra asedio, la palabra acechanza, es la referencia a una bestia salvaje que se mueve sigilosamente con la intención de tenernos a nosotros como su presa. Una de esas bestias salvajes son los leones. Si usted puede ver un video acerca de ellos, cuando ellos ven ahí su posible víctima, ellos no aparecen ahí golpeándose el pecho y rugiendo, aquí está el rey de la selva. Usted los ve que van ahí contra el piso y se mueven sigilosamente. Y el momento en que él ruge es cuando ya se apoderó de su víctima, de su presa. Y lo triste es que el diablo se lo escucha rugir en muchas congregaciones, porque el diablo ya se apoderó de muchos hijos de Dios y los eliminó y los sacó del servicio y ya no están en la carrera. Pero también sus nombres y el mío figuran en la lista del diablo, porque él tiene como meta sacarnos de la carrera. Y entonces dice aquí, no se confíe del pecado, despójese de todo peso y del pecado que nos asedia, como esa bestia salvaje, sigilosa, no hace ruido, no llama la atención, el pecado se quiere meter lentamente en nuestra vida. Y cuando lo logre, vamos a quedar eliminados de la carrera y vamos a andar arrastrándonos por este mundo desinflados, desanimados, con ánimo para nada, con un ánimo que espanta a la gente. Nadie quiere estar a nuestro lado. Este está deprimido, está mal. Hermanos, no se confíe. Dice, el pecado está allí, ya está. No, manténgalo bien lejos. Manténgalo bien lejos. Porque todos nosotros somos asediados. Y todos nosotros vivimos cada día en esa zona de riesgo, en donde el pecado como un virus puede meterse en nuestra vida y enfermarnos y arruinarnos y dejarnos afuera de la carrera que es la vida cristiana. Entonces el escritor dice que tenemos que ir hacia adelante. Observe otra vez el texto. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahora que ya estamos libres, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, que mientras nuestra vida no esté afectada del pecado, no esté contaminada por el pecado, mientras nosotros cada día podemos respirar esos aires de libertad en Cristo, entonces ahora mire todo el campo que tenemos por delante. Anímese, que no se achique por la distancia y corra con paciencia la carrera que tiene por delante. En otras palabras, dice, viva con pasión su vida cristiana. No sea un cristiano tibio, no sea un cristiano gris, no sea un cristiano indefinido, sea un cristiano firme, constante y que está creciendo en la obra de Dios. Sea un cristiano que está marchando a paso firme en esta carrera que tenemos por delante. No tengo miedo de quedarme en el camino, porque estoy bien entrenado, porque me alimento con la palabra cada día, canto al Señor, oro al Señor, consigo fuerza celestial para ir adelante en mi vida cristiana. Cuando usted se descuida en la alimentación, entonces va a sentir debilitamiento. Alguna de la gente dice, me siento mal, necesito potasio. Ahí hay banana, vamos a comer banana. Otra vez el doctor viene y le dice, aquí su problema es anemia. Y puede ser alguien de mi peso, puede ser anémico. Usted dice un gordito, no, sí, también puede ser anémico. Y le dice, tiene que comer lenteja, tiene que comer berro en la ensalada, tiene que comer hígado. Ay, no me gusta, coma hígado. Y le dan todas las recetas para que usted tenga hierro y esté fuerte, para que
usted pueda tener potasio, en fin, todo lo que necesita su cuerpo para estar bien, para enfrentar la vida cada día. Y la vida cristiana es así. Necesito Biblia, necesito oración, necesito alabanza, necesito congregarme en la casa de Dios. Esas son, hermanos, los alimentos que le dan fuerza a mi vida para seguir adelante en esta carrera que es la vida cristiana y que me ayude a correrla de tal manera que obtenga el premio. Que no me quede mirando cómo otros subieron al podio y alcanzaron la victoria y lamentándome. Yo también podría haber estado ahí, podría haber sido un vencedor. No se quede en el podría, lógrelo, lógrelo, hay que llegar al podio. Dice aquí que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tengo para hablar por lo menos 40 minutos más, pero se lo voy a dejar le voy a hacer precio en 2 minutos. Y así aterrizamos y terminamos. En el año 1980, hace bastante, muchos de ustedes ni habían nacido. Creo que casi ninguno de ustedes había nacido. Me contaron esa historia y la tomé para mí, para mi vida, que tiene una relación con esto de vivir una vida limpia para poder ser un instrumento en las manos del Señor. Y me contaron a mí acerca de un remate. Allí se vendieron muchas cosas, máquinas y cuadros y una cantidad de cosas. Y llegando al final ya el rematador quería cerrar aquel encuentro de ventas. Y lo último que quedaba por vender era un viejo violín. Y ahí muy rápido el rematador dijo: ¿cuánto ofrecen aquí por este violín? Y se escucharon allí unas voces y uno dijo: aquí $1, y otro dijo: yo tengo 10, y otro dijo: yo tengo 20. Y el rematador dijo: ¿hay alguien que puede dar más que 20? Y aquel fue un silencio sepulcral. Y de pronto, entre la gente se levanta un anciano con ropa andrajosa, barbudo, canoso, de pelo blanco. Y le dice al rematador: ¿me permite el violín? El anciano sacó un pañuelo de su bolsillo y comenzó a limpiar el violín, a sacarle todo el polvo al violín. Y comenzó a tocarlo. Y aquello fue una nota tan dulce y aquellas notas eran tan impactantes que conmovieron a todos los que estaban en ese remate. Y sin decir palabra alguna, el anciano le da el violín al rematador. Y este, sorprendido, dice: ¿cuánto dan por el violín? Su último precio fue $20. Y uno dice: yo tengo 5,000 para dar. Y otro dijo: yo tengo 20,000, 50,000, 100,000 tengo para dar. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a pensar que nuestras vidas necesitan ser limpias y recibir el toque del Maestro para que puedan tener un gran valor. Lo que hizo la diferencia en ese violín y su valor fue que fue limpiado y fue tocado por el Maestro. Y en esta mañana ustedes y yo necesitamos tener una vida limpia y necesitamos ser tocados por nuestro Maestro, por el Señor Jesucristo, para volvernos un instrumento valioso en sus manos. Y juntos recordar en esta mañana que un día no lejano todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros estaremos en ese lugar cuando llegue la hora de la premiación, cuando llegue la hora de la recompensa y estemos allí frente a frente a nuestro Salvador. Dice la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y en el verso 28, que en aquel día muchos huirán avergonzados. Es decir, que no van a ir muy lejos porque no se pueden escapar del cielo, nadie va a salir de ese lugar. Pero Juan usa esa expresión, dice: en aquel día muchos huirán avergonzados. Y la pregunta es: ¿por qué?
porque se ha pasado su vida, se terminó su tiempo terrenal, entramos en la etapa celestial, estamos delante de nuestro Salvador y nos domina la vergüenza que pudimos hacer mucho por Él y no lo hicimos. Nos ocupamos más de nosotros, cumplimos más con las actividades del mundo que con Él. Y ahora estamos frente al Salvador. No podemos mirarle a los ojos porque su sacrificio fue enorme. Su entrega en la cruz para alcanzar nuestra salvación fue enorme. Y yo he hecho poco o quizás nada. Y ahora estoy avergonzado. No puedo mirarlo a los ojos. Voy a tener la mirada en el piso porque tengo mis manos vacías y el corazón frío. Que no viví en serio esta carrera que es la vida cristiana. Y Pablo escribió esto para recordarle a los corintios y a los romanos. Ese texto solo lo mencioné, pero también Pablo escribió estos textos para recordarnos a nosotros que le pongamos ganas, pasión a la vida cristiana, que no nos dejemos enfriar, que no decaiga nuestro ánimo por lo que hacen los otros, sino que nos enfoquemos en lo correcto para ir adelante, puesto los ojos en Jesús. No saque los ojos de Jesús, ponga los ojos en Jesús. Si miramos el mundo que nos rodea, nos vamos a hundir como Pedro cuando vio la tempestad y sacó la mirada del Señor. No podemos sacar la mirada del Señor, tenemos que ir adelante. Otros abandonarán la carrera, otros se enfriarán y se apagará su fe, otros serán absorbidos por los remolinos del mundo, pero yo tengo que seguir adelante con los ojos puestos en Jesús. Tengo que seguir como Pablo exhortó a los corintios, correr de tal manera que obtenga el premio, porque no puedo defraudar al Señor, porque este encuentro va a ser cercano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si nos ponemos todos de pie, por favor, hermano, y vamos a orar al Señor, vamos a hablar con Dios, y estamos necesitando, hermano, que Dios obre en nuestra vida. Hay muchos hermanos que han sido afectados no por el invierno, sino por el frío del alma. Hemos advertido esto hace mucho tiempo. Algunos han bajado la guardia, algunos han retirado su compromiso con el Señor, pero nosotros tenemos que seguir adelante predicando la palabra, animando a aquellos que han decaído en la carrera, pero no perdiendo de vista a aquellos que están perdidos y necesitan de Jesucristo como el Salvador. Nuestro corazón tiene que estar dedicado a aquellos que necesitan creer en Jesús como el Salvador. Y nosotros no podemos olvidar que esta es nuestra misión, la de anunciar el Evangelio a toda criatura. Y más al tener conocimiento de que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Quizás la palabra nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Quizás la palabra nos va a ayudar a fortalecer nuestros puntos de flaqueza en nuestra vida. Quizás la palabra en esta mañana va a ser una voz de ánimo para ir hacia adelante, porque pronto estaremos junto a Jesús en el tribunal de recompensa, el tribunal de premiación. Vamos a hablar con el Padre. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor. Y gracias porque tú eres bueno y puedes fortalecernos y puedes guiarnos a esas grandes victorias en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, en esas batallas que tenemos cada día. Ayúdanos, Padre, a tener una vida limpia y que podamos ser un instrumento valioso en tus manos. Señor, que tu mano esté fortaleciendo a cada uno de nosotros con poder de lo alto. Danos tiempo de bendición, Señor. Necesitamos en nuestra alma ese tiempo de refrigerio. Necesitamos tiempo de fortaleza, Señor. Y que el poder de tu palabra nos anime a ir adelante. Que nos ayudes, Padre, en esta hora por las decisiones que vamos a tomar en este día. Guíanos en todo esto, Padre. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, si en este día tiene que tomar una decisión importante de mantenerse firme en la carrera, y quizás se sienta ahí en duda,
con flaquezas, aquí está el Dios Todopoderoso que puede ayudarnos a que podamos seguir adelante en la carrera de tal manera que podamos obtener el premio en Cristo Jesús. Hermano Josué, si puede venir aquí adelante.